Well, I love Christmas Bueno, a mí me encanta la Navidad, because we get to worship especialmente porque Jesus podemos adorar a together, Jesús juntos. and, it really has been a tradition of Y esto ha sido una tradición de nuestra iglesia Life Changers, el juntarnos en el día de Navidad. No importa en qué día caiga de la semana, el 25 siempre es una celebración de nuestro Señor y Salvador y nosotros nos juntamos para adorarlo. En Isaías capítulo 7 vemos algo increíble, algo milagroso, muy profundo, y es el hecho de que años atrás, antes de que naciera Jesús, antes de que fuera concebido, ya hablaban de él. En Isaías capítulo 7 dice que un milagro es profetizado en Isaías 7:14. Ni siquiera se había escuchado algo así en ese tiempo, y eso era un milagro. Isaías profetizó acerca de el nacimiento de un niño que iba a venir por medio de una virgen. El que él haya mencionado esto en ese entonces es algo increíble. El sugerir que algo así iba a pasar, ¿quién podía concebir el hecho de que él profetizara algo así? Nadie se pudo inventar una historia así. Y sin embargo, él profetizó, dice en Isaías 7:14, dice, aquí la virgen nos traerá una muestra, un designio, y dará a luz un hijo. Isaías predijo el nacimiento de este niño. Si él hubiera dicho una virgen va a dar a luz a un hijo y hubiera nacido una hija, pues entonces esa profecía hubiera sido falsa. Sin embargo, todo lo que profetizó Isaías, todo lo que dijo, palabra por palabra, se manifestó. Él profetizó el nacimiento de Jesús tal y como iba a ocurrir, y ocurrió así. Y a mí me encanta lo que dice en Isaías 7:14. En esta traducción dice, ok, el Señor nos va a dar un designio. La virgen va a dar a luz un niño y su nombre va a ser Emmanuel, el cual quiere decir Dios con nosotros. Y después en Mateo 1:23, en el Nuevo Testamento dice, he aquí la virgen dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Así de que Dios inspiró a Isaías a que profetizara esto, y esto verdaderamente pasó. La virgen en hecho dio a luz a un niño, y ese niño, como ya sabemos, fue Jesús, y fue el Salvador del mundo. A mí me encanta el hecho de que su nombre quiere decir Dios con nosotros. Saben, una cosa es que Dios nos conozca y otra cosa es que Dios esté con nosotros. Una cosa es que Dios esté conmigo, pero otra cosa es que Dios esté con todos nosotros. En hecho, no hay yo en nosotros.
Hay algo muy poderoso del hecho de que Dios está entre nosotros, en nosotros. Es más, hay una escritura que dice que si 2 o 3 de nosotros nos reunimos en su nombre, ahí está en medio de nosotros. Ahí está, ahí se encuentra en medio de nosotros, se encuentra entre nosotros, en medio de nosotros. Ahorita en este momento hay algo acerca de su presencia. Su presencia es lo más grande. Es el regalo más grande. El hecho de que Dios está entre nosotros es el regalo más grande. Yo quiero que vean esto y quiero animarlos con esto. Y los voy a animar con esto que voy a decir. Y después vamos a orar y vamos a esperar por nuestro milagro. ¿Quién está esperando un milagro esta mañana? Yo estoy creyendo que personalmente que todos mis familiares, que todos mis seres queridos vengan a la salvación, que todos vayan al cielo, que todos sean salvos, que todos tengan alegría, que todos tengan una sonrisa en su cara, que todos tengan una revelación del amor de Dios para sus vidas. Y en 2 de Samuel, capítulo 6, cuando estaban moviendo el arca del convenio, del pacto, en esos tiempos, en esos momentos, Dios no vivía en un templo, Dios no vivía dentro de las personas como en este momento vive dentro de nosotros. Los hombres todavía eran pecadores. Jesucristo todavía no moría y no erradicaba el pecado de la humanidad. Pero cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, cuando Jesucristo quitó el problema del pecado de en medio, ahora Dios vive en medio de nosotros. Pero bueno, en ese entonces estamos hablando del arca del pacto, del arca del convenio. Y ellos tenían que mover esa arca porque donde ellos acarreaban esa arca, transportaba la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios estaba entre ellos por medio de esa arca. ¿Ustedes recuerdan esa película de Indiana Jones y los... hay una película de Indiana Jones donde muestran el arca y cuando hablan el arca en esa película se ve que la presencia de Dios salta de adentro del arca y esa presencia de Dios quema a todos los que estaban alrededor. Entonces, esa película nos muestra como nos deja darle un vistazo pequeño a lo que puede ser la presencia de Dios. Nadie que es pecador puede ver la presencia de Dios, pero porque Jesucristo vino y murió por nosotros y quitó el pecado de entre nosotros, ahora nosotros vamos a poder estar en la presencia de Dios sin ningún problema y vamos a ver su hermosura tal y como es. Eso es grandioso, amén. Pero ahorita aquí en la tierra todavía tenemos nuestros cuerpos mortales, pero el día que estemos en el cielo, Dios nos va a dar un cuerpo inmortal y de esa manera vamos a poder ver la presencia de Dios. Pero ahorita, así con nuestro cuerpo mortal aquí en la tierra, nunca podríamos soportar la hermosura, la gloriosa presencia de Dios. Y esto es increíble, que Dios creó una forma de cómo su presencia puede habitar dentro de nosotros en este momento y solamente lo pudo hacer, lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nuestros cuerpos mortales no pudieran soportar la presencia de Dios en el exterior, si se puede decir de esa manera.
Entonces Dios tuvo que habitar dentro de nosotros al nacer de nuevo para que su presencia no nos desintegrara. Como ustedes saben, si la tierra se arrimara aún un poco más de la distancia que está ahorita del sol, todos nosotros nos quemaríamos en un instante. Entonces, nuestra tierra es tan pequeña a comparación del sol que si se acercara un poco más, pues todo lo que existe en la tierra, incluyéndonos nosotros, se desintegraría, nos quemaríamos. Imagínense, Dios creó al sol en la palma de su mano. Entonces imagínense qué poderosa es su presencia. Hay estrellas que son mucho más potentes que el mismo sol. El resplandor de esas estrellas no pudiéramos nosotros ni poder verlo. Sin embargo, Dios creó todas estas cosas. Su presencia es mucho más poderosa que todas esas cosas. Y el punto que quiero hacer es que Dios hizo posible el poder entrar en nosotros y vivir en nosotros. De alguna manera, eso Dios lo pudo hacer. Y eso es glorioso. Pero aquí en la Biblia dice que ellos acarreaban su presencia por medio del arca. Y dice que alguien tocó el arca y murió instantáneamente. ¿Por qué? Porque solamente los sacerdotes podían tocar el arca. Solamente ellos podían, por medio de sacrificios, limpiarse del pecado y poder estar cerca del arca. Solamente los sacerdotes podían hacer esto. El hombre que tocó el arca en esa ocasión no estaba vestido adecuadamente para poder hacer eso. Y la única razón por la que estoy mencionando esto es para que entendamos lo poderoso que es la presencia de Dios y lo grandioso que es el hecho de que Él pueda vivir dentro de nosotros o ha escogido vivir dentro de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y qué maravilloso es Dios. La razón por la cual este hombre murió cuando tocó el arca, dice la Biblia que el arca tambaleó y se iba a caer y él la tocó para que no pasara eso y inmediatamente se murió. Los que iban acarreando el arca no se morían porque ellos tenían la vestimenta correcta y ellos pues de esa manera eran protegidos. Pero dice ahí en la Biblia que David tuvo mucho miedo en ese día porque ellos llevaban el arca a la casa de David. Entonces él empezó a cuestionar, pero ¿cómo va a venir el arca a mi casa si esto es lo que pasa? Y dice en 2 de Samuel 6:11 que dejaron el arca en la casa de Obed-Edom y que todo en su casa fue bendecido por el arca del Señor que se encontraba en su casa. Y después de que vieron que la casa de este hombre había sido bendecida, entonces alegremente pudieron traer el arca a la ciudad, a la casa de David, porque habían visto que Dios los había bendecido. Así de que yo quiero decirte esta mañana que todos aquí vamos a experimentar la bendición de Dios. Toda tu casa va a ser bendecida. Todos los que se están conectados a nosotros y los que hemos aceptado a Jesucristo,
todo lo que nos pertenece va a ser bendecido. Tú vas a ser bendecido y toda tu casa y todas las pertenencias de tu casa van a ser bendecidas. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vive entre nosotros, Él camina entre nosotros, su Espíritu está en nosotros. Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él puso su persona propia dentro de nosotros. Nosotros le pertenecemos, Él nos pertenece, Él es nuestro amado y nosotros somos sus amados. Y ahora seremos bendecidos con su presencia, por su presencia, hasta que llegue la eternidad. Nuestro espíritu puede contener la presencia de Dios porque nació de nuevo. El momento que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, el momento que tú hiciste esa declaración de fe, declaro a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, entonces tu espíritu volvió a nacer, tu espíritu se hizo nuevo y todas las cosas viejas pasaron. Tu cuerpo no cambió, tu mente no cambió, pero cuando tú te hiciste una nueva criatura, tu espíritu fue el que volvió a nacer, tu espíritu fue hecho nuevo, tu espíritu fue completamente renovado. Cuando nosotros moramos y vayamos al cielo, o cuando el Señor regrese, si regrese a nuestro tiempo, Dios nos va a dar otro cuerpo, un cuerpo celestial. Pero ahorita que estamos aquí en la tierra, su presencia vive dentro de nosotros. La Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos con potencia y poder vive dentro de nosotros y vivifica nuestro cuerpo mortal. Tú acarreas la presencia misma de Dios en ti. Y si tú examinas la Escritura y encuentras todas las cosas que la presencia de Dios es capaz de hacer, tu forma de ver la vida sería diferente y tú estarías muy contento en el saber que la presencia de Dios está en ti, reside en ti. Yo sé que muchos cristianos piensan que Dios viene a ellos y que después Dios se va y que luego regresa y luego se va, que si se portan bien está con ellos y que si se portan mal se va y que Él se está yendo y viniendo. Y eso es contrario completamente a lo que dice la Biblia, lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús dijo, yo vendré a ustedes otra vez y nunca me iré. Él le dijo a sus discípulos que Él sí iba a regresar al Padre, pero que iba a mandar su Espíritu para que viviera en nosotros por siempre. Jesucristo hizo una promesa. Él dijo, yo regresaré al Padre, le dijo a sus discípulos, pero cuando esté allá yo les mandaré mi Espíritu y cuando Él venga, Él los convencerá de la verdad. Él los convencerá de que ustedes son la justicia de Dios, de que el diablo ya fue derrotado. Hay una escritura que dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado y la justicia. Él nos convence de creer en el Hijo de Dios. El Espíritu Santo no manda a nadie al infierno. Noten eso. Hay unas personas que están sentadas allá en la parte de atrás que se limpiaron el sudor de las frentes. Y están diciendo, gloria a Dios de que el Espíritu Santo no manda a nadie al infierno. Miren, si nosotros pudiéramos ir al cielo porque limpiamos nuestra vida completamente de pecado por nosotros mismos, pues ¿para qué necesitaríamos a la sangre de Jesús? Jesús es el que lo hizo posible. Nadie en este mundo puede ser suficientemente bueno para ganarse la salvación por ellos mismos. Pero porque nosotros hemos confiado en Dios, hemos puesto nuestra fe en la sangre de Jesús, Él nos ha dado un nuevo espíritu
y ha entrado a vivir en nuestros cuerpos. Su presencia vive en nosotros y Él nunca se va a ir de nosotros. Él nunca se va a enojar con nosotros. Su enojo duró solamente por un momento, dice la Biblia, pero su fidelidad dura para siempre. Y ahora nosotros podemos acarrear la presencia de Dios y con su presencia, junto con su presencia, todos los dones que Él nos ha dado. ¿Cuáles son esos dones? Bueno, pues en Génesis 39 sabemos que la Biblia dice que José fue llevado a Egipto, lo vendieron como esclavo, fue vendido por sus hermanos como esclavo a la casa de un egipcio, Patifur, y él estaba ahí en esa casa sirviendo como esclavo. Sin embargo, dice la Biblia que Dios estaba con José y que él era un hombre exitoso, porque la presencia de Dios estaba con José. Él se hizo exitoso, él era exitoso. Noten que el ser exitoso en esta tierra no quiere decir tener cosas materiales. La Biblia describe que el ser exitoso es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. El hecho de que José tenía la presencia de Dios con él, eso lo hacía exitoso. La prosperidad verdadera es la presencia de Dios en nosotros. Y la Biblia dice que su amo, el egipcio, notó que Dios estaba con José y que todo lo que hacía José prosperaba. Nadie en ese tiempo era cristiano. Pero sin embargo, este hombre José tenía la presencia de Dios en su vida. Pero aquí dice que aún su amo podía ver que la presencia de Dios estaba con él y que todo lo que ponía su mano, en todo lo que ponía su mano prosperaba. Así de que él hizo a José su segundo sobre toda su casa y sobre todo lo que él era dueño. José era el segundo. Y miren lo que dice en el versículo 5, que desde ese momento cuando el amo notó que Dios estaba con él, y él lo hizo su segunda mano, dice que Dios bendijo la casa del egipcio y que todo lo que tocaba Jesús era bendecido. Solo por el hecho de que la presencia de Dios estaba con José, toda una casa fue bendecida. Así de que no importa en qué situación seamos puestos, nunca estamos solos. La presencia de Dios está en nosotros, con nosotros. No importa qué tribulación o qué prueba o qué situación venga hacia nosotros, Dios está con nosotros, porque Emmanuel, Dios con nosotros, está presente. Así de que su presencia nos trae gozo, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, dice la Biblia. Así de que el regalo más grande es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el hecho de que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. En su presencia hay plenitud de gozo, dice la Biblia. Y que hay placeres que duran por siempre. Parece que en el Salmo 95-94 dice que las montañas se derriten como cera en la presencia de Dios. ¿Alguien tiene una montaña que quiere que se deshaga en su vida? Una montaña de cera. La cera, la cerilla, es algo que cuando se seca completamente es muy difícil de despegar. Sin embargo, las montañas se derriten como cera en la presencia de Dios. Y en primera de Juan, capítulo 4,
dice que más poderoso es el Espíritu Santo que vive en nosotros que el que está en el mundo. Dios vive ahora en nosotros. Y desde el momento que entró a vivir en nosotros, nosotros encontramos la seguridad de Dios en nuestras vidas por siempre, por eternidad. Wow, nunca menosprecies la presencia de Dios en tu vida, porque es la que hace la diferencia. Donde quiera que vas, acarreas la presencia de Dios. Él está contigo, Él está en ti. Pastor, pero cuando yo voy a lugares no muy buenos, pastor, ¿también está la presencia de Dios ahí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Como el lugar que estabas ayer? Mira, déjate explico algo. Dios no se sale, no entra y se sale de ti por el hecho de que tú tomes malas decisiones o vayas a ciertos lugares. Mira, déjate digo, tú acarreas la presencia de Dios. Y si tú vas a un lugar donde sea considerado no muy santo, Dios te puede utilizar incluso ahí para rescatar a los que están en oscuridad. Yo no estoy diciendo que todos se vayan a la barra después del servicio, pero yo lo que te estoy diciendo es que tú estás acarreando la presencia de Dios, y donde quiera que vayas, la gloria de Dios se puede manifestar y puede incluso salvar a personas que están en oscuridad. Miren lo que dice la Biblia de hombres como David, que eran hombres débiles y muchas veces pecadores como cualquier persona. Sin embargo, Dios estaba con ellos y la presencia de Dios era lo que hacía la diferencia en sus vidas. Ellos cambiaron sus generaciones. Dios los utilizó para cambiar sus generaciones. No menospreciemos nosotros la presencia de Dios que vive en nosotros. Nosotros como personas muchas veces ponemos los pecados en una balanza y decimos, bueno, pues unos pecados son más grandes que otros, y mira lo que está haciendo él y mira lo que está haciendo a ella. Mira, pecado es pecado. Y cuando Jesús murió por el pecado del mundo, Él murió por todos los pecados, por los que consideramos pequeños y los que consideramos grandes. Y aquí lo importante es que Jesús los removió de nuestras vidas y ahora su presencia vive en nosotros, y en Él nos movemos y vivimos. Y Él prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin de los tiempos, dijo. Cuando te vayas el día de hoy, yo oro que te vayas sabiendo lo que tú estás acarreando en ti. Estás acarreando la presencia de Dios en ti. Eso, hay una razón por la cual ahora podemos poner manos sobre el enfermo y ellos se recuperan. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios fluye fuera de nosotros al tocar a la otra persona, y esa persona puede ser sanada. Es por eso que podemos orar en una lengua extraña, en una lengua que nadie entiende, pero nosotros estamos hablando, declarando misterios a Dios que Él puede entender. Porque el Espíritu de Dios ora por nosotros y por medio de nosotros para traer la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Tengan paz, hermanos y hermanas, tíos y tías, primos y primas, todos los que están viendo. Estén en paz, porque cuando Dios vino a vivir en ustedes, nunca te va a dejar en la misma condición que te encontró. Es más, Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él permanecerá en ti por siempre. En las páginas más duras de tu vida,
en las páginas más oscuras de tu vida, Él va a estar ahí contigo. Mira, Él escribió las buenas páginas en tu libro. Las páginas oscuras no las escribió Él, pero aún por medio de esas páginas oscuras, de esas páginas difíciles, Él va a estar ahí contigo. Mantente firme. ¿Por qué? Porque Dios va a causar que esa página oscura, que esa página difícil pase, y la próxima página va a ser mejor, porque Dios está contigo. Una página nueva, una página mejor, una página de bienestar viene en camino. La página va a dar vuelta, la página oscura va a dar vuelta, y todo esto porque Dios está contigo, porque la presencia de Dios está contigo. No puedo esperar para que estemos completamente en su presencia, completamente experimentando su gloriosa presencia. Mira, si tienes 40, si tienes 50, si tienes 60, si tienes 70, mantente firme, porque la presencia de Dios está contigo, y porque lo que sigue en tu libro va a ser mejor que lo que has experimentado hasta ahora. Ya todo está escrito, ya todo está escrito. Las mejores páginas, tus mejores días ya fueron escritos, ya fueron escritos. Dios conoce el fin desde el principio. Dios está contigo, Dios vive en tu interior, y Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. El Señor mismo ya no vive en templos hechos con manos de hombres, pero vive en templos con manos. Él vive en nuestros cuerpos físicos. Pablo dijo, ¿acaso no sabes? ¿Acaso no sabes que eres el templo de Dios? Eres el templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no sabes? Él dice ahí, necesitas saber que Dios ya vive en ti. Ya vive en ti y Él está trabajando en nosotros. Debemos parar de juzgar nuestras vidas en medio de una página de horror, de una página de tragedia. Ese no es el fin de nuestras vidas. A lo mejor se siente como el fin de nuestras vidas, pero tu vida, la cual es un libro, tiene páginas que a lo mejor no parecen tan buenas en este momento, pero viene una mejor página, porque Dios está contigo. Es por esto que uno de mis temas favoritos en Navidad es el hecho de que vamos a nuestras casas para estar con nuestros familiares, para tener festividades navideñas donde nuestras familias se juntan. A lo mejor ustedes van a la casa de su abuela y se juntan ahí, pero hay algo acerca de ir y juntarnos con nuestros familiares y estar contentos y estar llenos de paz. Yo sé que algunos de nosotros también hemos experimentado trauma, y muchos crecimos en ambientes disfuncionales donde nuestros recuerdos de Navidad no son buenos. Pero miren, Dios puede sanarlo todo. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó al endemoniado? La persona que tenía la legión de demonios, después de que Jesús los expulsó fuera de él, el hombre lo quería seguir a Jesús. ¿Recuerdan que Jesucristo expulsó esos demonios y esa legión de demonios se metió a unos marranos y se ahogaron se cayeron en un despeñadero y se ahogaron en el agua? Pero ese hombre, después de haber sido sanado, quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo, no, regresa a tu casa y dile a tus familiares y a tus amigos, lleva esta palabra hacia ellos y cuéntales lo bueno que ha sido Dios contigo, y cómo ha tenido compasión de ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta es una historia maravillosa.
que si to the nosotros gathering of God's people, viniéramos a la reunión de la gente de Dios training, para entrenarnos, para reinar, learning about aprender quién somos, nuestra identidad en Cristo, and loving aprender de qué misericordioso y bueno es training for Dios, reigning. If we come together, entrenar para reinar. Si nosotros podemos reunirnos como hermanos y hermanas y explorar el poder que Dios nos ha dado, quién somos en Cristo, el poder que tenemos, descubrir la presencia que acarreamos, entonces cuando regresemos a casa, acarrearemos su presencia como embajadores. Nunca debemos ser, él dijo, regresa a casa, a tu familia, a tus familiares y diles lo bueno que ha sido Dios contigo. Él no le dijo a ese hombre, regrésate a tu casa y dile a tus familiares cuántos pecados han cometido y de cuántos pecados necesitan arrepentirse y de cuántos pecados necesitan parar de hacer. Jesucristo no le dijo nada de eso a ese hombre. Así no es como Dios opera. Lo que Jesús le dijo a este hombre, ve y dile lo bueno que Dios ha sido contigo, lo grande que es su misericordia. No te regreses a tu casa y hagas sentir a tus familiares como que son lo peor de lo peor, como que son los pecadores más malos del mundo y que tú eres mejor que ellos. No, al contrario, Jesucristo le dijo, ve y comparte lo bueno que es Dios, lo bueno que fue Dios contigo y que Dios también es bueno con ellos. Mira, si nosotros podemos abrazar esta realidad, este pensamiento de que Dios es bueno, de que la presencia de Dios hace la diferencia en nosotros. No les digamos a nuestros familiares o a otras personas acerca de lo bueno que somos nosotros y de lo malo que son ellos. Digámosle lo bueno que es Dios con todos nosotros. Dios quiere que nuestras casas sean llenas de las buenas nuevas de Dios. Dios quiere que vayamos a nuestras casas y compartamos nuestros milagros con nuestros familiares. Dios quiere que vayamos a nuestras casas. Una traducción dice, ve, regresa a tu casa, a tus familiares y amigos, porque nuestros familiares necesitan hacerse nuestros amigos, no nuestros enemigos. Porque Dios nos ha reconciliado con Él mismo y nos ha hecho ministros de reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5 dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos controla y nosotros hemos concluido que Él murió por todos y que aquellos que viven ya no viven para ellos mismos, sino viven para el que murió por ellos. Y Él murió por ellos y resucitó. Ahora ya no nos referimos a las personas por su carne, porque si alguna persona en Cristo, criatura nueva es. Ya ahora ya no vemos a las personas por lo malo que han sido o por lo mal que han hecho. Ahora ya los vemos como lo que son en Cristo, criaturas nuevas. Él nos está diciendo aquí que aprendamos a ver a las personas como Dios ve a las personas, ya como nuevas criaturas. Si alguna persona en Cristo, criatura nueva es, ya no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a lo que hizo Jesús por ellos. Dice aquí que Jesucristo, por medio de su sacrificio, estaba reconciliando a la humanidad para Él. Así de que ahora somos embajadores para Cristo. Él está haciendo su caso por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Él está haciendo su caso por medio de nosotros. Él va a llegar a nuestras familias por medio de nosotros. Él va a apelar, va
Dios quiere que conozcan nuestras familias. Él quiere que por medio de nosotros, nuestras familias reconozcan la bondad, reconozcan el mensaje de la reconciliación para con Él. ¿Cuál es esa reconciliación? El hecho de que Jesucristo vino a morir por ellos para que ellos pudieran nuevamente reconciliarse con Dios y poder ser hijos de Dios, y para que su presencia viva en ellos. Ahora somos embajadores, ahora somos embajadores de Cristo. ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios? En el próximo versículo dice que Él que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros, para que nosotros por medio de Él ahora seamos la justicia de Dios en Cristo. Jesucristo murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Llevemos estas buenas nuevas a nuestras casas. Vayamos a nuestras casas y llevemos estas buenas nuevas de reconciliación. Y tenemos que ser sabios. Tenemos que saber cuándo compartir las buenas nuevas con nuestros familiares y en el tono que debemos hacerlo. Vamos, levantémonos todos juntos, vamos a orar. Consider this new year. This is our last Sunday, Esto es nuestro último domingo 2022. Consider in the new year, del 2022. along with fasting from wrong thinking, which is what we do. Consideremos It's not a fast from food, it's a fast from wrong thinking. Consider starting a life group. ayunar de pensamientos erróneos. Consideren este año nuevo que está entrando, In your home, a lo mejor empezar un have it in a restaurant. grupo pequeño de este estudio bíblico en sus casas. Consideren empezar a servir en la iglesia este año que viene en alguna área, en algún ministerio. More people came. Figured I might as well do everything I can to help people grow. And but this world Este mundo is unreconciled to God. está Jesus. no está reconciliado con Dios, y nosotros tenemos la respuesta, y esa respuesta es Jesucristo. It should not be Y Dios está apelando a todas las personas que no lo conocen por medio de nosotros. Nosotros somos el mensaje. Nosotros debemos llevar ese mensaje, mejor dicho. Y yo les ruego que reconozcan que no tenemos que hacer nada más allá de el hecho de que Jesucristo lo hizo todo posible, de que Él es la razón por la cual nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Debemos ser embajadores de esa verdad, de esas buenas nuevas. A lo mejor tú estás aquí y no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, y puedes ser reconciliado con Dios en este momento. Todos oremos juntos. Padre Celestial, yo invito a Jesucristo en mi vida como mi Señor y Salvador. Yo creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. Desde este momento en adelante, yo soy un hijo de Dios, hija de Dios. Con todo rostro agachado, si oraste para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, te voy a pedir que levantes tu mano y reconozcas que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Veo esa mano, veo esa mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo veo esas manos. Vamos, los que están viendo en línea, déjanos saber que tú hiciste esa oración y que recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Queremos poner en tus manos este librito titulado El poder de una nueva vida. Esto te va a ayudar a caminar en tu nuevo caminar con Dios. Te va a dar la información que necesitas para tu crecimiento.
download the book, The Power of New Life, the como next steps in the nueva kingdom of God. criatura que eres ahora en Hey, el I Señor. really mean it when I say, Yo Jesus verdaderamente told this man, "Go home." eh, So would you take your miracles home? Let's pray together and believe for le estoy creyendo a Dios para que ahorita que oremos, todos nuestros familiares reciban la salvación. Oremos todos juntos. Padre Celestial, tú dijiste que creyéramos en el Señor Jesucristo y seríamos salvos. Yo y toda mi casa seremos salvos. Yo y todos mis familiares. Y yo estoy pidiendo que todos mis familiares sean salvos, sean parte de la familia de Dios, que escuchen las grandes cosas que has hecho, no las cosas que yo he hecho, buenas o malas, pero las cosas que tú has hecho, las grandes cosas que has hecho. Y todo lo que has hecho es grande. Y yo te estoy pidiendo por milagro un milagro de que mis familiares vengan al reino de Dios, y los milagros que la gente necesita en nuestra iglesia y por medio de nuestra iglesia. Declaramos que tú eres el Dios de los milagros. Te invitamos a que hagas muchos de ellos, de los que te estamos pidiendo, porque tú dijiste que pidamos y recibiremos. Pidan en fe, dijiste tú, y recibirán. Dijiste, cree y recibirás. Nosotros creemos que hemos recibido, así de que creemos que hemos recibido este milagro y estos milagros que te pedimos juntos con nuestra iglesia, nuestra familia de iglesia. Te damos gracias, te glorificamos y te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza. Vamos, alabemos al Señor de esta mañana. Llévate las buenas nuevas, disfruta el resto de la Navidad en esta semana y que Dios los bendiga a todos. Los amo a todos.